La luna deslumbrante asoma entre los árboles. La oscuridad de la noche lo inunda todo. Y una tenue niebla comienza a aparecer. Adéntrate en el bosque, busca el árbol viejo, siéntate a su lado. Ponte cómodo, cierra los ojos y escucha la historia que traen hasta ti las criaturas de la noche. Bienvenidos. Estos son los cuentos del bosque oscuro. Cuento de Navidad de Vladimir Nabokov. Se hizo el silencio. La luz de la lámpara iluminaba despiadadamente el rostro mofletudo del joven Anton Goli, vestido con la tradicional blusa rusa campesina abotonada a un lado bajo su chaqueta negra, quien, nervioso y sin mirar a nadie, se disponía a recoger del suelo las páginas de su manuscrito que había desperdigado aquí y allá mientras leía. Su mentor, el crítico de Realidad Roja, miraba el suelo mientras se palpaba los bolsillos buscando una cerilla. También el escritor Novodvorsev guardaba silencio, pero el suyo era un silencio distinto, venerable. Con sus quevedos prominentes, su frente excepcionalmente grande y dos mechones ralos colocados a través sobre la calva, tratando de ocultarla, estaba sentado con los ojos cerrados como si todavía siguiera escuchando, con las piernas cruzadas sobre una mano embutida entre la rodilla y una de las lorzas de su muslo. No era la primera vez que se veía sometido a este tipo de sesiones con sedicentes novelistas rústicos, ansiosos y tristes. Y tampoco era la primera vez que había detectado en sus inmaduras narrativas ecos que habían pasado inadvertidos para los críticos de sus 25 años de escritura, porque la historia de Goli era un torpe refrito de uno de sus propios temas, el de El filo, una novela corta que había compuesto lleno de esperanza y de entusiasmo y cuya publicación el pasado año no había logrado en absoluto acrecentar su segura, aunque pálida, reputación. El crítico encendió un cigarrillo. Goli, sin alzar la vista, guardó el manuscrito en su cartera. Pero su anfitrión se mantenía en silencio, no porque no supiera cómo enjuiciar el relato, sino porque esperaba, dócil y también aburrido, que el crítico finalmente se decidiera a pronunciar las frases que él, Novodvorsev, no se atrevía ni siquiera a insinuar. Que el argumento era un tema de Novodvorsev, que también procedía de Novodvorsev la imagen aquella del personaje principal, un tipo taciturno, dedicado en cuerpo y alma a su padre, un hombre trabajador que no logra una victoria psicológica sobre su adversario, el despreciable intelectual, no tanto en razón de su educación, sino también a una especie de serena fuerza interior. Pero el crítico, encorvado en el sillón de cuero como un gran pájaro melancólico, se empecinaba desesperadamente en su silencio. Cuando Novodvorsev se dio cuenta de que una vez más no iba a oír las palabras esperadas mientras trataba de concentrar su pensamiento en el hecho de que, después de todo, el aspirante a escritor había ido hasta él
y no hasta Neverov, para solicitar su opinión, cambió de postura, volvió a cruzar las piernas metiendo la mano entre las mismas y dijo con toda seriedad: Veamos. Pero al observar la vena que se hinchaba en la frente de Goli, cambió de tono y siguió hablando con voz tranquila y controlada. Dijo que la historia estaba sólidamente construida, que el poder de lo colectivo se advertía en el episodio en el que los campesinos empiezan a construir una escuela con sus propios medios, que en la descripción del amor que Piotr sigue por Anyuta había ciertas imperfecciones de estilo que no lograban acallar, sin embargo, el reclamo poderoso de la primavera y la urgencia del deseo. Y mientras hablaba, no dejaba de recordar por alguna razón que había escrito aquel crítico recientemente para recordarle que su 25º aniversario como escritor era en enero, pero que le rogaba categóricamente que no se organizara ninguna conmemoración, teniendo en cuenta que sus años de dedicación al sindicato todavía no habían acabado. En cuanto al tipo de intelectual que has creado, no acaba de ser convincente, decía. No logras transmitir la sensación de que está condenado. El crítico seguía sin decir nada. Era un hombre pelirrojo, enjuto y decrépito, del que se decía que estaba tuberculoso, pero que probablemente era más fuerte que un toro. Le había contestado también por carta que aprobaba la decisión de Novodvorsev y allí se había acabado el asunto. Debía de haber traído a Goli como compensación secreta. Novodvorsev se sintió de improviso tan triste, no herido, solo triste, que dejó de hablar de pronto y empezó a limpiar las gafas con el pañuelo, dejando al descubierto unos ojos muy bondadosos. El crítico se puso en pie. ¿A dónde vas? Todavía es temprano, dijo Novodvorsev, levantándose a su vez. Anton Goli se aclaró la garganta y apretó su cartera contra el costado. Será escritor, no hay duda, dijo el crítico con indiferencia, vagando por el cuarto y apuñalando el aire con su cigarrillo ya acabado. Canturreaba entre dientes con cierto tono de asperidad, se inclinó sobre la mesa de trabajo y luego se quedó un rato mirando una estantería donde una edición respetable de Das Kapital ocupaba su lugar entre un volumen gastado de Leonid Andreyev y un tomo anónimo sin encuadernar. Finalmente, con el mismo paso cansino, se acercó a la ventana y abrió la cortina azul. Venga a verme alguna vez, decía mientras tanto Novodvorsev a Anton Goli, que primero se inclinó a saludarle con torpeza para después erguirse con altanería. Cuando escriba algo nuevo, tráigamelo. Una buena nevada, dijo el crítico dejando caer la cortina. Por cierto, hoy es Nochebuena. Y se puso a buscar distraído su sombrero y su abrigo. En los viejos tiempos, al llegar estas fechas, tú y tus colegas hubierais estado produciendo a marchas forzadas manuscritos navideños. Yo no, dijo Novodvorsev. El crítico se rió entre dientes. Es una lástima. Deberías escribir un cuento de Navidad, en el nuevo estilo. Anton Goli tosió en su pañuelo. En otro tiempo lo hicimos. Empezó con voz ronca, gutural, pero luego carraspeó. Lo digo en serio, siguió el crítico, embutiéndose en el abrigo. Se puede inventar algo inteligente. Gracias, pero ya son... En otro tiempo, dijo Anton Goli. Lo hicimos. Un maestro que se le metió en la cabeza hacer un árbol de Navidad para los niños. En la cima colocó una estrella roja. No, eso no sirve, dijo el crítico. Es más bien severo para un cuento. Tienes que darle un perfil más sutil. La lucha entre dos mundos diferentes. Todo ello contra un fondo nevado. Hay que tener cuidado con los símbolos, en términos generales,
dijo sombrío Novodvorsev. Tengo un vecino, un hombre muy recto, miembro del partido, militante activo, y sin embargo utiliza expresiones como el Gólgota del proletariado. Cuando sus huéspedes se hubieron ido, se sentó en su mesa y apoyó la cabeza en su gran mano blanca. Junto al tintero había algo que parecía un vaso sencillo y cuadrado, con 3 plumas hincadas en una especie de caviar de bolas azules. El objeto tenía unos 10 o 15 años. Había sobrevivido todos los tumultos, mundos enteros habían caído despedazados en torno de él, pero ni una de aquellas bolas de cristal se había roto. Eligió una pluma, dispuso una hoja de papel convenientemente, metió unas cuantas hojas más debajo de la primera para escribir sobre una superficie más blanda. ¿Pero sobre qué?, dijo Novodvorsev en voz alta, y a continuación, con el muslo, hizo a un lado la silla y se puso a caminar por la habitación. En su oído izquierdo sentía un zumbido insoportable. El canalla aquel lo dijo con toda la intención, pensó, y como si quisiera seguir los pasos del crítico, fue hasta la ventana. Tiene la pretensión de aconsejarme y de avisarme, y ese tono de mofa probablemente piensa que ya he perdido toda originalidad. Pues haré un cuento de Navidad. Y entonces él escribirá: estaba yo en su casa una noche y entre una cosa y otra se me ocurrió sugerirle: Dmitri Dmitrievich, deberías describir la lucha entre el viejo y el nuevo orden en el entorno de un nevado cuento de Navidad. Podrías llevar hasta sus últimas consecuencias el tema que apuntabas de forma tan extraordinaria en El Filo. ¿Recuerdas El señor de Tumanov? Ese es el tema al que me refiero. Y precisamente aquella noche nació la obra que... La ventana daba a un patio. No se veía la luna. No, pensándolo bien, sí que hay una especie de brillo que sale de detrás de aquella chimenea. La leña estaba apilada en el patio, cubierta con una alfombra reluciente de nieve. En una ventana resplandecía la cúpula verde de una lámpara. Alguien trabajaba en su mesa. Y el ábaco relucía como si sus cuentas estuvieran hechas de cristal de colores. De repente, en el más absoluto silencio, unos copos de nieve cayeron del alero del tejado. Luego, de nuevo, un torpor absoluto. Sintió el cosquilleo de vacío que siempre presagiaba el deseo y la urgencia de escribir. En este vacío algo estaba adquiriendo forma, algo crecía. Una especie de nuevo cuento de Navidad. La misma nieve de siempre, un conflicto totalmente nuevo. Oyó unos pasos cautelosos al otro lado de la pared. Era su vecino que volvía a casa, un tipo discreto y educado, comunista hasta la médula. En una suerte de arrebato más o menos abstracto, con una deliciosa sensación de confianza, Novodvorsev se volvió a sentar en la mesa. El tono, la coloratura de la obra ya empezaban a tomar cuerpo. Solo tenía que crear el esqueleto, el tema. Un árbol de Navidad, ese era el comienzo. Se imaginó ciertas familias, gente que en los viejos tiempos había sido importante, gente que estaba aterrorizada, de mal humor, condenada. Se los imaginaba con tanta nitidez. Gente que con toda seguridad estaba ahora mismo colocando adornos de papel en un abeto que habían cortado a hurtadillas en el bosque. En esos tiempos ya no había donde comprar aquellos adornos y oropeles, ya no se apilaban los abetos a la sombra de San Isaac. Alguien llamó a la puerta, un golpe amortiguado, como si se hubiera cubierto los nudillos con un trozo de tela. La puerta se abrió unos centímetros. Delicadamente, sin apenas meter la cabeza, el vecino le dijo:
¿Le importaría prestarme una pluma? Si tiene alguna con la punta un poco roma, se lo agradeceré. Novodvorsev se la dio. Muchísimas gracias, dijo el vecino, cerrando la puerta silenciosamente. Aquella interrupción insignificante rompió en cierta manera la imagen que estaba madurando en su mente. Se acordó que en el filo Tumanov sentía cierta nostalgia por la pompa de las antiguas fiestas, pero no buscaba ni siquiera una mera repetición. Y en aquel momento pasó por su mente otro recuerdo inoportuno. Recientemente, en una fiesta, había oído cómo una joven le decía a su marido: «Te pareces mucho a Tumanov en varios aspectos». Durante unos días se sintió feliz, pero luego conoció personalmente a la citada señora y el tal Tumanov resultó ser el novio de su hermana. Tampoco esa había sido su primera desilusión. Un crítico le había dicho que iba a escribir un artículo sobre tumanovismo. Había algo que le adulaba infinitamente en ese ismo y también en la T con la que la palabra comenzaba en ruso. El crítico, sin embargo, se había ido al Cáucaso a estudiar a los poetas georgianos. Y a pesar de todo, no podía negar que Tumanov le había proporcionado ciertos momentos agradables. Por ejemplo, una lista como la siguiente: Gorki, Novodvorsev, Chirikov. En una autobiografía que acompañaba sus obras completas, 6 volúmenes con el retrato del autor incluido, había contado cómo él, hijo de padres humildes, se había abierto camino en el mundo. Su juventud en realidad había sido feliz. Un vigor saludable, fe, éxito. Habían transcurrido 25 años desde que una aburrida revista literaria publicara su primer relato. A Korolenko le había gustado su obra. Había sido arrestado un par de veces. Había cerrado un periódico por su culpa. Ahora sus aspiraciones cívicas se habían visto cumplidas. Se sentía libre y cómodo entre los escritores jóvenes que empezaban. Su nueva vida le satisfacía al máximo. 6 volúmenes. Su nombre era conocido. Y, sin embargo, su fama era pálida, pálida. Saltó de nuevo mentalmente hasta la imagen del árbol de Navidad y bruscamente y sin aparente razón se acordó del cuarto de estar de la casa de unos comerciantes, de un gran volumen de artículos y poemas con páginas de cantos dorados, una edición benéfica para los pobres, que de alguna forma estaba relacionado con aquella casa. Recordó también el árbol de Navidad del cuarto de estar, la mujer que él amaba en aquel tiempo, y las luces del árbol reflejándose como un temblor de cristal en sus ojos abiertos al coger una mandarina de una de las ramas más altas. Habían transcurrido 20 años, o quizá más. Cómo se fijaban en la memoria algunos detalles. Disgustado, abandonó este recuerdo y se imaginó una vez más esos viejos abetos, más bien ralos, que en ese mismo momento, con toda seguridad, se veían engalanados y decorados con adornos. Pero ahí no había ningún relato, aunque siempre se le podía dar un ángulo sutil. Exiliados que lloran en torno de un árbol de Navidad, engalanados con sus uniformes impregnados de polilla, mirando al árbol sin dejar de llorar. En algún lugar de París, un viejo general rememora al recortar un ángel de cartón dorado cómo solía bofetear a sus soldados. Pensó entonces en un general que había conocido personalmente y que ahora estaba en el extranjero, y no había forma de imaginárselo llorando arrodillado ante un árbol de Navidad. Pero con todo, ahora voy por buen camino.
dijo Novodvorsev en voz alta, persiguiendo impaciente un pensamiento que se le había escapado. Y entonces algo nuevo e inesperado esperó a tomar forma en su imaginación. Una ciudad europea, un pueblo bien alimentado, cubierto de pieles. Un escaparate completamente iluminado. Tras él, un enorme árbol de Navidad, de cuyas ramas cuelgan frutas carísimas y en cuya base se amontonan muchos jamones, símbolo de bienestar. Y delante del escaparate, en la acera helada, todo nervioso, pero nervioso con la excitación del triunfo, sintiendo que había encontrado la clave única y necesaria, que iba a componer algo exquisito, que iba a describir como nadie lo había hecho antes, la colisión de dos clases, de dos mundos, empezó a escribir. Escribió acerca del árbol opulento en el escaparate, descaradamente iluminado, y del trabajador hambriento, víctima del paro, mirando aquel árbol con mirada severa y sombría. El insolente árbol de Navidad, escribió Novodvorsev, ardía con todos y cada uno de los colores del arco iris.